Ignacio me dejó la carpeta azul sobre la mesa de la cocina y la alisó con la palma, para que ninguna hoja se moviera. Había horarios, un número de urgencias, otro del centro de salud y una lista de cosas que, según él, no debía discutir con Marina. No levantarla, no contradecirla, no abrir la ventana del dormitorio, no dejarle el móvil, sobre todo, no olvidar la pastilla de la tarde. Yo asentí. Tenía 67 años y había pasado media vida organizando turnos en Renfe. Una lista clara siempre me había parecido una forma de respeto. Mi hijo hablaba bajo, con esa voz limpia de quien lleva meses cuidando a una enferma y ya no tiene fuerzas ni para quejarse. Desde el pasillo vi a mi nuera en la cama, tapada hasta el pecho, con los ojos fijos en la pared. Ignacio entró, le tocó la frente y le habló como se habla a alguien que no entiende del todo. Ella no contestó. Yo pensé que quizá el dolor cambia la cara de una casa. Está prácticamente paralizada, susurró Ignacio al volver. Si pregunta por su hermano, no le sigas. Él solo quiere meter baza por la casa de su madre. Me puso en la mano un llavero con una etiqueta roja. La llave pequeña, dijo, era para una crisis nocturna. No me gustó, pero la guardé. Mi hijo me abrazó rápido, con olor a colonia cara y cansancio. En el ascensor todavía me repitió, «Haz solo lo de la lista, por favor». Y cerró antes de mirarme otra vez. Me quedé junto a la ventana de la cocina hasta que vi su coche salir del aparcamiento. Era un jueves claro, con el suelo todavía húmedo de una lluvia breve. Ignacio no miró hacia arriba. Giró al final de la calle, detrás de los naranjos pequeños que el ayuntamiento había puesto en la acera, y el piso se quedó con un silencio demasiado limpio. Fui al dormitorio con cuidado. No quería asustar a Marina ni empezar con preguntas torpes. La puerta estaba entornada, pero la cerradura tenía marcas brillantes alrededor. La llave había trabajado demasiado allí. Ella seguía en la misma postura. Tenía los labios secos y una mano fuera de la manta. La miré y me dio vergüenza estar de pie, sano, con una lista en el bolsillo, esperando que una mujer inmóvil me obedeciera. «Marina», dije. «Soy Pablo. Ignacio ya se ha ido». No se movió. Di un paso más y vi que sus ojos no estaban perdidos. Me estaban midiendo. Esa mirada no era de una persona ausente. Era de alguien que espera a que el ruido de un motor se aleje lo suficiente. Me acordé de los turnos nocturnos, cuando uno no crea el primer silencio porque puede esconder una avería. Entonces ella levantó despacio la mano que tenía sobre la manta. No fue un temblor, no fue un reflejo. Apoyó el codo, respiró hondo y se incorporó. Yo retrocedí hasta tocar el armario. «Cierre la puerta, por favor», susurró, «pero no con llave». Obedecí sin entender. Marina se sentó en el borde de la cama con un gesto lento, torpe por la debilidad, no por parálisis. Sus pies tocaron el suelo. Los dedos buscaron las zapatillas que estaban escondidas debajo de la mesilla. Yo no dije nada. A veces una pregunta mal puesta rompe lo único verdadero que está ocurriendo. Ella metió la mano bajo el colchón. Primero sacó un pañuelo doblado, luego un sobre marrón aplastado por el peso de la cama. Lo apretó contra el pecho, a la defensiva. Tenía las uñas cortas, mordidas. En la muñeca se le marcaba una pulsera de hospital antigua, ya sin letras claras. «No estoy paralizada», dijo. La frase cayó en el cuarto y no supe dónde ponerla. Quise pensar en una explicación médica, en uno de esos días mejores de los que Ignacio me había hablado. Pero Marina se levantó. Dio 3 pasos hasta la cómoda, apoyándose en la pared, y abrió el cajón de abajo. De entre unas camisetas sacó una bolsita con pastillas envueltas en servilletas. Él cree que me las tomo. Desde hace una semana escondo algunas. Si hoy usted me da la de la tarde y mira cómo la trago, mañana no podré hablarle así. La llave roja me quemó en el bolsillo. Mi hijo había dicho crisis nocturna. Ella me estaba mostrando otra cosa. Una puerta, una cama, una mujer esperando a que el coche desapareciera para poder ponerse de pie delante de su suegro. «Marina, Ignacio me ha dicho que...» «Lo sé», me cortó. «También me dijo a mí que usted sabía todo». El sobre temblaba en sus manos, no por teatro, por agotamiento.
Lo abrió y dejó sobre la colcha 3 hojas, una copia de un borrador notarial, una página escrita a mano con fechas y una fotografía impresa de una caja de medicación. En el margen de la página había horas: 8:30, 2, 9. La letra era pequeña, apretada, escrita deprisa y con miedo a que entraran. «No lea todo ahora», dijo. «Si se queda leyendo se va a convencer de que necesita una prueba perfecta, y no tenemos tiempo». Aquello me ofendió más de lo que quise reconocer. Yo había venido a ayudar. Había sido un padre correcto, un suegro discreto. No me gustó que una mujer descalza, encerrada en un cuarto, me colocara dentro del problema. Pero la ofensa duró poco. En la segunda hoja vi mi nombre. Pablo vendrá el jueves, con él será más fácil, hará caso a la lista. No era una nota de Marina. Era una captura de un mensaje de Ignacio reenviado a un número que no aparecía guardado. Debajo Marina había escrito: «Si él le cree, me duermen otra vez». Me senté en la silla del dormitorio porque las piernas me fallaron de una manera absurda. Durante un segundo odié aquel papel. No a Ignacio, no todavía. Odié el papel porque ponía una frase clara donde yo necesitaba niebla. «¿Por qué no llamó antes a alguien?», pregunté, y supe que era una pregunta injusta en cuanto salió. Marina bajó la mirada hacia la puerta. «Porque la llave no estaba de mi lado, y porque cuando una mujer suena rara, todos llaman primero al marido». Me levanté y fui a la cocina, no para huir, aunque lo pareció. Necesitaba ver la carpeta azul otra vez. En la primera página Ignacio había escrito mi nombre arriba, igual que se marca el encargado de una máquina. A las 9 de la noche, pastilla, agua, comprobar boca vacía, mandar foto de la caja. Esa última línea no la había leído con atención antes. Ahora me pareció una orden. Marina apareció en el marco de la puerta apoyada en la pared. Cada paso le costaba, pero lo daba. Eso era lo que más me rompía la cabeza. No estaba bien, pero tampoco estaba como mi hijo me había dicho. «No le pido que me crea porque sí», dijo. «Solo le pido que hoy no me dé eso». Miré la caja semanal. La casilla de la tarde estaba cerrada con una pegatina blanca. La abrí y vi la pastilla dentro, pequeña, inocente, sin nombre para mí. La volví a cerrar. «No puedo jugar a médico», dije. «Por eso necesito que llame a alguien que sí pueda, pero antes tiene que saber dónde mirar». Volvió al dormitorio y con una precisión triste señaló la mesilla, el cajón de las toallas, la caja de costura y el enchufe detrás de la cómoda. No sacó nada más. Solo me enseñó los escondites como quien enseña salidas de emergencia. Entonces sonó mi móvil. Era Ignacio. En la pantalla apareció su nombre y por primera vez en mi vida no sentí alivio al verlo. Marina no me pidió que no contestara. Solo apretó el sobre contra el pecho y dijo: «Si le dice que estoy de pie, esta noche no llego despierta». No contesté a Ignacio en el primer tono. Miré a Marina y luego la caja semanal. El teléfono pesó más que antes bajo mi pulgar. Al tercer tono descolgué y puse la voz que había usado toda la vida cuando una incidencia en la vía aún no debía convertirse en alarma. «Todo tranquilo», dije. Ignacio soltó aire al otro lado. Se oía carretera. «Bien, no la canses. A veces intenta levantarse por cabezonería y se cae. Si dice que no quiere la pastilla, no negocies. Tú se la das con agua y listo». Miré a Marina. Ella no hizo ningún gesto dramático. Solo bajó los ojos, como quien ya conoce cada palabra de una canción horrible. «Acabo de llegar», mentí. «Déjame situarme». «Papá, hazme caso. Con ella la duda es peligrosa». Colgó antes de que yo preguntara. Me quedé escuchando el pitido muerto. En la cocina olía a café frío y a detergente de suelo. Nada allí parecía una cárcel. Ese era el primer engaño. Las cárceles que uno reconoce desde lejos son más fáciles de odiar. Aquella tenía plantas regadas, imanes de viajes en la nevera y una carpeta azul con mi nombre. Saqué mi libreta del bolsillo de la chaqueta. Había apuntado trenes retrasados, turnos, averías y cambios de vía. Escribí. Jueves 11:27. Ignacio ordena pastilla. Marina de pie. Caja con pegatina. No sabía aún si aquello servía para algo.
pero la mano necesitaba empezar por una línea. Volvimos al dormitorio sin tocar la pastilla. Marina caminaba pegada a la pared. No era una mujer recuperada de pronto. Era una mujer que había calculado cuánta fuerza podía gastar delante de mí. Me señaló la cerradura. Desde dentro no había pestillo útil. La manilla abría, sí, pero solo si la llave no estaba girada desde fuera. Probé una vez con la etiqueta roja. El clic sonó demasiado limpio. «No siempre me cierra», dijo. «Solo cuando tiene visitas, llamadas largas o miedo de que venga mi hermano». En la mesilla había un timbre pequeño, pero el cable no llegaba a ningún enchufe. Era un objeto para ser visto. Abrí el cajón de arriba, pañuelos, crema de manos, un peine. En el de abajo, debajo de una funda de almohada, encontré un móvil viejo. No tenía tarjeta SIM. La pantalla estaba rajada y le quedaba un 4% de batería. «Lo guardé cuando aún podía ir al baño sola», dijo Marina. Después empezó a revisar bolsillos. La palabra revisar me atravesó, porque Ignacio la habría llamado cuidar. Me arrodillé junto al enchufe de la cómoda y aparté un alargador. Detrás había 3 blísteres incompletos y una bolsa de farmacia doblada. No leí nombres. No quería saberlos ni convertir aquello en consulta de sobremesa. Solo anoté paquetes, blísteres, teléfono sin SIM, timbre falso. Marina vio mi libreta y se le aflojó un poco la cara. «Eso hacía mi padre con las facturas», murmuró. «Anotar para que no te llamaran loca». La dejé sentarse en la butaca. Ella respiró un rato con las manos en las rodillas. Yo habría querido una historia completa, ordenada, con principio y final. Pero entendí que pedirla era otra forma de exigirle fuerza. Así que pregunté solo lo imprescindible. «¿Desde cuándo?» «Desde que murió mi madre y salió lo de su piso en Torrejón. Al principio eran discusiones, luego fue cansancio, médicos, bajas, llamadas que él respondía por mí. Después empezó a decir que yo confundía cosas. No había lágrimas. Eso me impresionó más que el llanto. Cada frase de Marina pasaba por un control antes de salir. «Tuve una mala época hace años», añadió. «Ansiedad, pastillas mal llevadas, eso lo sabe mi hermano. Ignacio lo usa para que todo parezca lógico. Si digo que me encierra, soy inestable. Si me callo, soy una enferma bien cuidada». Me enseñó una marca en la parte baja de la puerta, no un golpe grande, solo una línea donde la madera había cedido un poco. Luego abrió la caja de costura. Dentro había 4 comprimidos envueltos por separado, con fechas escritas en bolígrafo. Cada paquetito era una negativa pequeña y peligrosa. «No las he tirado», dijo. «Si las tiraba, él decía que me las había tomado. Si las guardaba al menos quedaba algo». Me acordé de Ignacio hablando de la cabezonería de Marina. La palabra cambió de peso. Ya no era una molestia de enferma. Era resistencia. Fuimos revisando sin desordenar. Yo abría, miraba, apuntaba y devolvía cada cosa a su sitio. Había miedo a Ignacio, sí, pero también una certeza. Tocar demasiado podía estropear lo poco que Marina había conseguido guardar. En el baño había una toalla doblada con 2 envases vacíos dentro. En el armario, una bolsa de mensajería con la etiqueta arrancada a medias. En la cocina, una libreta de Ignacio con casillas marcadas. Comida, agua, descanso, firma. «¿Firma de qué?», pregunté. Marina cerró los ojos. «De papeles que no entiendo cuando estoy así. Al principio decía que era para protegerme de mi hermano. Luego que yo le debía tranquilidad después de todo lo que había hecho por mí. No quise seguir por ahí todavía. El motivo podía esperar. La puerta y las pastillas, no. Llamé al centro de salud, pero colgué antes de hablar. Me vi desde fuera. Un suegro diciendo que su nuera paralizada se había levantado y acusaba a su marido. Sonaba exactamente como Ignacio quería que sonara. Marina lo entendió sin que yo lo dijera. «Por eso necesitaba que usted viera primero la puerta». Me acerqué al dormitorio y giré la llave desde fuera. La hoja quedó cerrada. Desde dentro, Marina bajó la manilla. No abrió. No empujó fuerte, solo lo suficiente para que yo oyera el límite. Ese sonido fue peor que cualquier grito. Saqué la llave al instante y abrí. Ella seguía allí, de pie, pálida. «Ahora ya no es mi palabra», dijo.
La tarde cayó despacio. En otro momento yo habría puesto la televisión para llenar el piso, pero allí cualquier ruido parecía una falta de respeto. Preparé caldo. No sabía cuidar a Marina. Solo sabía que aquello no podía hacer daño si ella quería tomarlo. Comió poco. Luego me pidió que no fregara todavía la cuchara. Él mira si he usado cosas, explicó. Si todo está perfecto, sospecha. Si está mal, también. Apunté eso aunque me dolió escribirlo. La casa obliga a fingir enfermedad. Después dejé la caja de pastillas donde estaba. No la abrí. El reloj del microondas marcó las 8:56. A las 9, según la lista, tocaba la casilla de la noche. Mi móvil vibró antes del primer minuto. Ignacio. Esta vez no pude fingir que era una llamada cualquiera. Marina estaba sentada frente a mí, con el sobre en el regazo y los pies metidos en unas zapatillas demasiado grandes. «Pon el altavoz», me pidió. «Necesito que oiga cómo lo dice». Negué con la cabeza. Todavía no estaba preparado para convertir a mi hijo en una prueba. Contesté sin altavoz, pero dejé el volumen alto. «Papá, ¿ya le diste la de la noche?» «Está tranquila». Hubo una pausa. «No te he preguntado eso». «Te he preguntado si se la diste. Mírale la boca después. Ya sabes cómo son estas cosas». Miré a Marina. Ella no se movía. «Ignacio», dije, «mañana quiero hablar con su médico». La voz de mi hijo se volvió más baja. «No empieces. Dale la pastilla, haz una foto de la caja vacía y me la mandas. Es por su bien». Entonces entendí que la siguiente decisión ya no era sobre creer, era sobre obedecer. No le di la pastilla. Tampoco se lo dije a Ignacio. Esa fue la primera mentira que le conté a mi hijo con plena conciencia, y me pareció más grave que muchas verdades dichas a gritos. Me quedé con el móvil pegado a la oreja, mirando la casilla cerrada de la caja semanal. «Ya está», dije. Marina cerró los ojos. No supe si por alivio o por miedo a que mi voz no sonara convincente. «Mándame la foto», ordenó Ignacio. «Ahora no, la he acostado y está tranquila». Al otro lado hubo una respiración corta. Mi hijo no gritó. Eso lo hacía peor. Si hubiera gritado yo habría podido colocarle una etiqueta sencilla. En cambio habló con paciencia de adulto responsable. «Papá, tú sabes cómo era mamá cuando no quería tomarse algo. Había que insistir. Cuidarnos siempre queda bonito». Usó a Nina sin nombrarla del todo. Mi mujer llevaba 2 años muerta y todavía bastaba una sombra suya para que yo aflojara. Ignacio lo sabía. Yo también lo sabía. Pero hasta esa noche nunca lo había llamado arma. «Mañana hablamos», dije. «No, hablamos ahora. ¿La has visto tragar?» Miré la libreta. En vez de contestar escribí 9 y 8, pide foto, usa a mamá. La mano me tembló al poner la última palabra. En mi oficio, cuando alguien repetía demasiado una orden, no era seguridad. Era miedo a que el otro pensara por su cuenta. «Está dormida», mentí. «¿Dormida tan rápido?» Marina abrió los ojos. Yo le hice un gesto para que no se moviera, aunque ella estaba más quieta que yo. «Cansada», dije. «La he visto mal». Ignacio bajó aún más la voz. «Papá, escúchame. Si ella te ha dicho algo raro, no entres». Tiene días de lucidez aparente. Luego se hunde. El médico ya me avisó. «¿Qué médico?» La pregunta salió sola. Al otro lado hubo un hueco pequeño, casi invisible, pero yo lo oí. Los huecos también tienen sonido cuando uno ha pasado años escuchando avisos por radio. «El de siempre, no te pongas técnico conmigo. Tú no sabes lo que he vivido en esta casa». Eso sí era verdad. Yo no lo sabía. Pero tampoco sabía lo que había vivido Marina, y hasta esa tarde no me había preocupado por la diferencia. «Mañana me das el nombre y llamo», dije. «No vas a llamar a nadie, no hace falta. Te he pedido 3 días, no un juicio». Marina se llevó una mano a la boca. No lloraba. Parecía escuchar una confirmación más. Yo vi la carpeta azul, el llavero rojo,
la caja de pastillas intacta. Eran cosas pequeñas, pero juntas empezaban a formar una frase que yo no quería leer. Estoy cansado, Ignacio. Todos estamos cansados, respondió. Pero yo no abandono. Esa palabra, abandono, me clavó en el sitio. Mi hijo no me estaba pidiendo ayuda. Me estaba colocando en una posición desde la que cualquier duda parecía traición. Cuando colgué, Marina no habló enseguida. Se levantó con esfuerzo y fue al dormitorio. Yo la seguí a 2 pasos, preparado para sostenerla si caía, aunque ella parecía detestar la idea de necesitar mi brazo. Sacó el móvil viejo de la mesilla y lo puso a cargar con un cable pelado. «Hay audios», dijo. «No muchos. La batería se moría y yo no podía arriesgarme cada día». La pantalla tardó en encender. Mientras esperábamos, me contó que Ignacio había empezado a grabarse a sí mismo sin querer, mandando notas de voz a un amigo de trabajo y luego borrándolas en su teléfono principal. Una noche, al revisar un viejo chat compartido, Marina había podido reenviar 2 archivos al aparato roto antes de que él le quitara el móvil bueno. La explicación era torpe, incompleta, humana. Precisamente por eso la creí un poco más. El primer audio era breve. Se oía Ignacio en otra habitación. «No está para firmar hoy. Mañana con mi padre delante será más fácil. Él es de los de orden y pastilla a su hora». Me quedé mirando el enchufe. No había amenaza explícita. No hacía falta. Mi hijo había convertido mi disciplina en herramienta antes de que yo entrara por la puerta. «Puede ser otra cosa», dije, y me avergoncé. Marina asintió, cansada. «Claro, por eso hay más». Pulsó el segundo archivo. La voz de Ignacio sonó más cerca, irritada pero todavía contenida. «Si tu hermano vuelve a llamar, le digo que Pablo está aquí y que ha visto cómo estás. A mi padre nadie lo va a poner de tu parte». Apagué el audio antes de que terminara el silencio final. Ya lo había oído. Hay frases que no necesitan repetición para cambiar una vida. Me senté en el borde de la cama y noté que el colchón se hundía donde Marina había escondido el sobre. «¿Su hermano sabe algo?», pregunté. «Andrés sospecha. Ignacio le manda mensajes desde mi móvil. Frases cortas, imitando mi tono. Estoy mejor, no vengas. Pablo está aquí». Así todos creen que hay adultos alrededor. La palabra adultos me dio vergüenza. Yo era el adulto alrededor. El hombre serio, el padre respetado, el que iba a venir 3 días para que Ignacio pudiera viajar tranquilo. En la versión de mi hijo, mi sola presencia blanqueaba la casa. Fui a la cocina y abrí el grifo. No bebí. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Marina se quedó en el pasillo, apoyada en el marco. «Si quiere irse, váyase ahora», dijo. «Pero no diga que no vio nada». No lo dijo con rabia. Lo dijo como una mujer que ya había aprendido a no pedir milagros. Me habría sido más fácil si me insultara. La calma me obligaba a responder con hechos. «No me voy», dije. Entonces no hablé más con él a solas. Iba a protestar por orgullo. Luego recordé la llamada, cómo Ignacio había metido a Nina entre nosotros sin despeinarse. Guardé el móvil en la mesa, pantalla arriba. La próxima la oímos los dos. La próxima llegó 20 minutos después, no por teléfono, sino por mensaje. Ignacio escribió: «Foto». Una sola palabra. Luego otra. «Ahora». Yo miré la caja semanal, abrí la casilla de la noche y dejé la pastilla en una servilleta limpia. Marina la observaba como algo pequeño y peligroso. «No la toque más», dijo. «Si mañana viene alguien, que vea cómo estaba». Hice una foto de la caja cerrada, no vacía. Estuve a punto de enviarla, pero no lo hice. En lugar de eso contesté: «Se ha dormido, no la despierto». Fue una mentira mínima y enorme. Durante años yo había defendido a Ignacio incluso cuando se equivocaba. Esa noche lo desobedecí por primera vez con una frase escrita. El móvil sonó enseguida. Esta vez puse el altavoz. «Papá, ¿qué parte no entiendes?». Marina se quedó inmóvil. «Entiendo que está dormida», dije. «Si mañana está peor será por tu culpa, y si empieza con historias, recuerda que tú estás solo con ella en la casa. Nadie va a saber qué hiciste o dejaste de hacer». La amenaza entró despacio, envuelta en preocupación. Me quedé sin aire. Mi hijo no solo estaba dispuesto a hundir a Marina,
también estaba preparando un hueco para meterme a mí si hacía falta. «Buenas noches, Ignacio», dije y colgué. Marina no celebró nada. Se sentó en el suelo del pasillo porque las piernas ya no le sostenían. Yo me arrodillé a distancia, sin tocarla. «En otro audio dice su nombre», susurró. «Dice que usted hará lo que le pida porque es su padre». Entonces entendí que la prueba no me señalaba desde fuera. Ya me tenía dentro. No llamé a una ambulancia de inmediato. Esa frase puede sonar mal, y quizá lo sea. Pero en aquel momento tenía miedo de hacer exactamente lo que Ignacio necesitaba. Un piso confuso, Marina agotada, yo alterado, una caja de pastillas sin contexto. Llamé primero a Lidia Samper. Lidia había sido enfermera en un servicio ligado a trabajadores ferroviarios, de esas mujeres que no levantan la voz porque no les hace falta. Nos conocíamos de revisiones, accidentes menores y noches en que alguien se mareaba en una guardia. No era amiga íntima, pero sí una persona que distinguía entre urgencia y pánico. «Pablo, dime solo hechos», me dijo cuando oyó mi voz. «Se los di tú, como pude. Nuera, supuestamente paralizada, camina con debilidad. Puerta cerrable desde fuera. Medicación sin verificar. Hijo exigiendo dosis y foto». No nombré diagnósticos, no inventé. Lidia me cortó 2 veces cuando empecé a explicar intenciones. «No toques más envases, no le des nada. Si está consciente y orientada, que diga ella qué quiere. Voy para allá, pero esto no se queda en una visita mía. Si hay riesgo, urgencias y parte». Marina escuchaba desde la silla. Cuando colgué, preguntó: «¿Le ha creído?» Me ha pedido hechos. Por primera vez vi en su cara algo parecido a alivio. No era salvación todavía. Era una puerta abierta sin exigirle que suplicara. Lidia llegó en menos de 40 minutos, con vaqueros, abrigo ligero y una bolsa pequeña. No entró como heroína. Entró limpiándose las manos con gel y mirando primero a Marina, no a mí. «Soy Lidia. Pablo me ha llamado, pero usted decide qué cuenta y qué no», dijo. Marina asintió. Esa frase sencilla cambió la habitación. Hasta entonces todos los objetos hablaban por ella. La llave, el sobre, la caja, el teléfono. Lidia le devolvió la primera persona. La exploración fue pudente. No hubo nombres de fármacos en voz alta ni consejos caseros. Lidia preguntó si sabía dónde estaba, qué día era, cuándo había comido, si quería atención médica. Marina contestó con lentitud, pero contestó. Yo esperaba que cada respuesta perfecta me tranquilizara. En cambio, me inquietaba más. ¿Cuánto tiempo había pasado Ignacio llamando confusión a una mujer que podía explicar su miedo con esa claridad? Lidia revisó la caja sin sacar las pastillas de sus huecos. Fotografié solo la disposición, con ella mirando. Anotó en un papel aparte lo que veía y me pidió que no mezclara los envases escondidos con los de la cocina. «Si esto sigue, que siga ordenado», dijo. «No para montar un caso, Pablo, para no destruirlo por torpeza». Marina se tocó la muñeca, donde quedaba la marca de una pulsera vieja. «¿Tengo que ir al hospital?» «Tiene que verla un médico, y tiene que quedar constancia de cómo está hoy, no de cómo dice su marido que está». Preparar la salida fue más difícil que decidirla. Marina no quería ponerse la ropa que Ignacio había elegido para sus días malos. Chándal gris, zapatillas sin cordones, una chaqueta que la hacía parecer más pequeña. Lidia le preguntó qué quería llevar. Marina señaló una camisa blanca arrugada en el armario. «Esa era mía antes», dijo. La frase era absurda y exacta. Antes. Antes de la cama, de la llave, de los mensajes enviados por otro. Yo salí al pasillo para darle espacio. En la entrada vi el bolso de Marina colgado detrás de una chaqueta de Ignacio. Dentro no había cartera, solo un paquete de pañuelos y una tarjeta caducada. Lidia lo vio también. «Documentación», dijo. Buscamos sin revolver. El DNI apareció en una caja alta, junto a unos papeles de notaría y recibos de farmacia. Marina lo miró con más alivio que la llave roja. Mi móvil vibró. Ignacio otra vez. Lidia me hizo una señal, altavoz, pero sin provocarlo. Contesté. «¿Todo bien?», preguntó él. «Vamos al centro de salud.
Quiero que la vea un médico. El silencio fue tan corto que casi parecía normal. No la muevas. No sabes lo que haces. Precisamente. Papá, si la sacas de casa y le pasa algo, la responsabilidad es tuya. Lidia se inclinó hacia el móvil. Soy personal sanitario. La señora está consciente y pide valoración. No vamos a discutir por teléfono. Ignacio no contestó a ella, me habló a mí. Luego no digas que no te avisé. No fuimos en mi coche. Lidia pidió un taxi para no dejarme conducir con las manos como las tenía. Marina bajó despacio agarrada a la barandilla. Cada rellano parecía una declaración. En el portal una vecina sacó la basura y nos miró demasiado tiempo. Marina bajó la cabeza. No tiene que explicar nada, dijo Lidia. En el taxi, Marina se sentó junto a la ventanilla. Yo llevaba en una bolsa transparente el sobre, la libreta, el móvil viejo y fotos impresas de la caja y la cerradura. Lidia había insistido en separar lo encontrado de lo contado. Primero salud, luego denuncia si procede, repitió. Aquella frase me sostuvo porque no sonaba a venganza, sonaba a camino. En urgencias no ocurrió nada cinematográfico. Hubo espera, preguntas, una administrativa que pidió datos, un médico joven que escuchó con cara seria y una enfermera que ofreció agua. Marina respondió más de lo que yo esperaba. Cuando se cansaba, Lidia intervenía para ordenar, no para sustituirla. Yo me quedé atrás. Quise hablar varias veces, pero me contuve. La tentación del padre era ocuparlo todo, explicar, justificar, pedir perdón antes de tiempo. Pero esa noche no iba de mi dolor. Iba de que Marina pudiera decir, estoy aquí, esto me pasa, quiero ayuda. El médico no hizo grandes promesas. Dijo que había que valorar, documentar, no interrumpir ni administrar nada sin indicación profesional y dejar constancia de lo observado. Palabras frías, necesarias. Cuando escribía en la pantalla, Marina respiró distinto. Algo había salido de la casa. Pasada la medianoche, el médico nos llamó a una sala pequeña. No habló de culpables, habló de signos, de relato compatible con control, de necesidad de seguimiento y de que, si Marina quería denunciar, podía pedir que constara la atención recibida. Yo asentía con rigidez de reunión de trabajo, pero por dentro me deshacía. ¿Quién le indicó esa pauta?, preguntó el médico. Marina me miró, no a Lidia, a mí, porque el nombre que había que decir era el de mi hijo. Sentí una vergüenza física, casi como fiebre. Hasta ese segundo una parte de mí había imaginado una salida privada, hablar con Ignacio, obligarle a parar, llevarme a Marina unos días, evitar que el apellido se manchara en una mesa oficial. La pregunta del médico cerró esa puerta. Si yo callaba, la pauta quedaría flotando como una niebla. Si hablaba, Ignacio entraría en la frase. Mi marido, dijo Marina al fin. Ignacio Losada. El médico lo escribió. No se abrió el suelo. No entró nadie corriendo. Solo apareció el nombre en un documento donde antes solo había síntomas. Lidia me tocó el codo. Pablo, ahora no arregles esto por tu cuenta. No contesté. Miré la bolsa transparente con el llavero rojo dentro. Lo había metido allí antes de salir, sin saber por qué. Ahora no sabía. Aquella llave ya no era una herramienta doméstica. Era una pregunta. Al salir de la sala, mi móvil tenía 6 llamadas perdidas de Ignacio y un mensaje. Vuelve a casa antes de que sea tarde. Por primera vez no pensé en responderle. Pensé en dónde estaba la comisaría más cercana. Volvimos al piso de madrugada porque Marina no quería dejar allí los papeles. No era una decisión cómoda. Lidia dejó claro que después iríamos a comisaría, sin negociar con Ignacio. Se quedó con nosotros. No le gustaba, pero entendía que la casa todavía guardaba una parte de la verdad. Subimos sin encender todas las luces. El portal olía a lejía y a pan del horno de abajo, una normalidad indecente para lo que llevábamos en la bolsa. Ignacio había llamado 12 veces. Después dejó de llamar y empezó a escribir. No la agites, no firmes nada. Marina manipula. La última frase era para mí. Mamá se avergonzaría de verte hacer esto. Guardé la pantalla con una captura. No respondí. Marina fue directa al armario del pasillo. En la balda alta, detrás de una caja de adornos de Navidad,
estaba su carpeta verde. Yo tuve que bajarla porque ella no alcanzaba. Dentro había copias de escrituras, notas de una notaría y borradores con marcas amarillas. No entendí todo, pero sí vi su nombre repetido junto al de su madre fallecida. «El piso de Torrejón», dijo, «mi parte». Ignacio decía que Andrés me lo quería quitar. Luego empezó a preparar autorizaciones para protegerlo. La palabra proteger había aparecido demasiadas veces en boca de mi hijo. Cada vez tapaba una pérdida distinta. En la estación yo había aprendido que una señal repetida no siempre advierte de varios peligros. A veces es el mismo fallo encendiéndose en todos los cuadros. En la carpeta había una hoja que Marina llamaba su diario de firmas. No era un diario sentimental. Eran fechas y estados. Muy dormida, me puso el bolígrafo en la mano, dijo que era solo para consultar, no recuerdo si firmé. Lidia la leyó sin tocar el papel directamente, sujetando una esquina con una servilleta. «Esto tiene que verlo alguien que sepa de documentación», dijo. «Pero no esta noche, y no aquí solos». Yo busqué una silla. Me sentía viejo de golpe, no por la edad, sino por la cantidad de veces que había confundido a Ignacio con un hombre cansado. Un hombre cansado no escondía el DNI de su mujer en una caja alta. Un hombre cansado no preparaba autorizaciones mientras hablaba de enfermedad. Marina sacó otro sobre. Dentro había una copia de un correo de una gestoría. El mensaje pedía confirmar una cita para revisar cesión de derechos y poderes de representación. No había delito escrito en esas palabras. Precisamente por eso daban miedo. Todo sonaba correcto, limpio, administrativo, como la voz de Ignacio. «Cuando estoy despejada digo que no», explicó Marina. «Entonces me dice que no estoy en condiciones de decidir. Cuando estoy mal dice que hay que aprovechar que no me pongo nerviosa». Lidia cerró los ojos un segundo. Yo apunté: papeles, gestoría, firma, poder. Luego añadí una frase que no era de procedimiento. No era cuidado. El móvil viejo de Marina terminó de cargar lo suficiente para abrir la galería. Había fotos borrosas de paquetes de farmacia dejados en la puerta, capturas de mensajes y una imagen que a mí me costó entender. Era una mesa con una taza, un bolígrafo y la mano de Marina apoyada sobre un documento. La foto estaba inclinada, como tomada sin mirar. «La hice con el móvil escondido en el cojín», dijo. «Ese día me dijo que solo tenía que firmar para que Andrés no pudiera vender nada sin mí». «¿Firmaste?» «No lo sé. Eso es lo peor». La frase me dejó sin respuesta. Uno puede defenderse de lo que recuerda. Lo que no recuerda se convierte en terreno ocupado por otro. Ignacio no necesitaba romper la voluntad de Marina todos los días. Le bastaba con crear días borrosos y luego explicar por ella lo ocurrido. Buscamos en el cajón del recibidor y encontramos resguardos de mensajería. El mismo número aparecía varias veces. Lidia sugirió no llamar a nadie hasta la mañana. Marina negó con la cabeza. «El repartidor de farmacia viene temprano. Si Ignacio vuelve antes, hablará con él». No me gustó la idea de meter a un desconocido en aquello a esa hora, pero el número estaba en una etiqueta. Llamé. Nadie respondió. A los 5 minutos entró un mensaje. «Soy Arturo, reparto. ¿Quién es?» Escribí: «Pablo Losada, estoy con Marina. Necesitamos confirmar entregas de esta dirección». Tardó poco en contestar. ¿Por fin ella puede hablar? Marina leyó el mensaje y se llevó la mano al pecho. No era alegría. Era la sacudida de descubrir que alguien de fuera había visto una grieta y no se había atrevido a empujarla. Arturo llamó. Tenía voz joven, prudente, de quien sabe que un reparto no debería meterlo en una historia familiar. «Yo solo llevo paquetes», dijo al principio. «Solo necesitamos saber cómo se entregaban», respondió Lidia, que me quitó el móvil con una naturalidad profesional. Arturo contó que Ignacio solía bajar al portal antes de que él subiera. A veces le escribía: «No llames, mi mujer duerme». Otras veces pedía dejarlo en el trastero o en la puerta sin timbrar. Una vez Arturo había preguntado si Marina podía firmar, y Ignacio contestó que ella no coordinaba bien, que mejor no molestarla. Lo dijo sin acusar, casi pidiendo disculpas por estar contando algo.
¿La vio alguna vez? Pregunté. 2 veces, por la mirilla del pasillo. Estaba de pie. Me extrañó porque él siempre decía que no podía levantarse. Marina cerró los ojos. Aquella confirmación no resolvía nada legalmente por sí sola, pero rompía la soledad. Ya no era solo su memoria contra la voz de Ignacio. Había un repartidor, etiquetas, horarios, mensajes. Arturo prometió guardar las conversaciones y no hablar con Ignacio si llamaba. Lidia fue clara. No borres nada, y si te pregunta, no inventes. Di que hablarás cuando te lo pidan oficialmente. Al colgar, yo apunté su nombre. Por primera vez mi libreta dejó de parecer un refugio privado y empezó a parecer una cadena. Eran casi las 3 cuando Ignacio llamó a Lidia. No sé cómo consiguió su número. Quizá desde mi móvil, quizá por algún contacto antiguo. Ella no respondió. Entonces me escribió a mí. Has metido a una extraña en mi casa. Leí la frase 2 veces. Mi casa, no nuestra, no la casa de Marina. Mi casa. Marina estaba sentada en la cocina con la camisa blanca y una manta sobre los hombros. La luz le marcaba la cara cansada, pero también algo que antes no estaba. Una rabia pequeña, todavía débil, pero suya. No era solo por el piso, dijo. Era porque si yo firmaba, él podía contar la historia completa. Mujer enferma, marido responsable, suegro testigo, hermano interesado. Todo limpio. Yo miré los papeles. Por primera vez el motivo dejó de ser una palabra fea y simple. Dinero, sí, pero también mando. La posibilidad de decidir qué recordaba Marina, quién podía verla, qué podía firmar, cómo hablaban de ella los demás. El móvil vibró otra vez. Ignacio. Voy a volver mañana. No hagas nada hasta que llegue. La amenaza ya no venía disfrazada del todo. Lidia se puso el abrigo. Mañana no. Ahora dormís 2 horas, si podéis. Luego comisaría. Con informe, papeles, audios y nombres. Si él vuelve antes, no se le abre a solas. Marina me miró. Yo tenía la llave roja sobre la mesa. La cogí y la metí en la bolsa transparente, junto a los papeles. Esto también va, dije. Al hacerlo comprendí que ya no estaba guardando pruebas contra un desconocido. Estaba ordenando la caída de mi propio hijo. Dormir fue una palabra exagerada. Marina cerró los ojos en el sofá con Lidia sentada cerca. Yo me quedé en la cocina, frente a la libreta. A las 5:40 sonó el móvil. Ignacio no llamó. Mandó ubicación. Estaba en carretera, antes de Albacete. Debajo escribió: voy para Madrid, no abras a nadie más. El mensaje me dio un golpe raro de alivio y miedo. Alivio porque ya no fingía estar en Valencia ocupado en una reunión. Miedo porque venía. La distancia tenía horas contadas. Lidia leyó la pantalla. Entonces no esperamos a media mañana. Marina abrió los ojos. No preguntó quién era. Lo sabía por nuestra cara. Si llega antes de que salgamos, va a convencerle, dijo. No. Lo dije demasiado rápido. Ella no discutió. Esa fue su manera de decirme que todavía no confiaba del todo en mi no. Y tenía razón. Yo había pasado décadas siendo padre de Ignacio. Una noche no borra una costumbre tan larga. Me lavé la cara con agua fría. En el espejo vi a un hombre con la camisa arrugada, los ojos rojos y una llave roja en una bolsa transparente. No parecía valiente. Parecía alguien que había llegado tarde y ahora corría para que el retraso no matara a nadie. Esa vergüenza, al menos, me mantenía despierto y me impedía refugiarme en la frase fácil de siempre. Hablaré con mi hijo. Recogimos lo imprescindible. No metimos ropa para una mudanza, solo documentos, el informe médico, el móvil viejo, la libreta, las capturas impresas y los envases separados. Lidia insistió en que Marina no cargara nada. Ella protestó una vez, luego aceptó. No era su misión. Era cálculo de energía. Antes de salir, el teléfono de casa sonó. Nadie había usado ese aparato en toda la noche. El sonido antiguo llenó el pasillo. Marina se quedó rígida. No lo coja, dijo, pero yo lo cogí.
Todavía había en mí una parte absurda que creía que hablar desde un teléfono fijo, con cable, podía volver las cosas más normales. «Papá», dijo Ignacio sin saludo, «escúchame bien. Si vas a la policía con ella, te van a preguntar por qué estabas solo en casa con mi mujer, por qué tocaste sus cosas, por qué no me llamaste antes». Yo puedo explicar muchas cosas, tú no. Me apoyé en la pared. Lidia dio un paso hacia mí, pero no me quitó el auricular. «Ignacio, voy a hacer lo que debería haber hecho ayer. Ayer te pedí que cuidaras de una enferma. Si ahora ella monta una historia, diré que te confundiste. Diré que te asustaste, que mezclaste pastillas, que te inventaste una película porque no soportas estar solo desde lo de mamá». Ahí estaba. No rabia. Estrategia. Marina oyó lo suficiente. Se acercó al teléfono y dijo mi nombre en voz baja. No pedía ayuda. Me recordaba que ella seguía allí. Yo miré el auricular. Mi hijo respiraba al otro lado, preparando ya la siguiente frase. «¿Quieres que mamá forme parte de esto?», preguntó. «Porque si sigues, todo el mundo sabrá qué clase de padre eres. El que entrega a su hijo por una mujer que ni siquiera sabe lo que firma». No sé de dónde salió mi calma. «Nina no está para taparte». Ignacio calló. Por primera vez, su silencio no fue calculado. «No digas su nombre», murmuró. «Tú lo has estado usando toda la noche». Colgué. Me quedé con el auricular en la mano hasta que Lidia lo puso en su sitio. Marina no me dio las gracias. Hizo algo mejor. Fue hacia la puerta por su propio pie. Cada paso tenía menos miedo que el anterior, aunque le costara. En el rellano oímos el ascensor subir. Los tres nos quedamos quietos. La puerta se abrió en el piso de abajo y una vecina salió con una bolsa. Nada más. Yo solté el aire que no sabía qué guardaba. Bajamos por la escalera. El ascensor podía esperar. Marina quería sentir que elegía cada tramo. En el portal, el amanecer empezaba a aclarar los cristales. Aún podía llegar Ignacio antes de que cruzáramos la calle. Esa posibilidad caminaba detrás de nosotros. En la acera, mi móvil volvió a sonar. Esta vez era una videollamada. El nombre de Ignacio ocupó la pantalla como una orden. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Marina miraba la avenida vacía con la mandíbula apretada. Lidia pidió un taxi y nos colocó junto a una marquesina para no quedarnos parados delante del portal. Entonces entró un mensaje de audio. Lo reproduje con el volumen bajo. La voz de Ignacio ya no parecía la de un cuidador paciente. Había perdido una capa. «Papá, si sales con ella no vuelvas a decir que eres mi padre. Te está usando. En cuanto firme lo que tiene que firmar, se le pasará todo. Tú déjala en el cuarto, cierra y espera. Yo llego en 3 horas». La frase «cierra y espera» cayó sobre la mañana como una piedra. Lidia me miró. No hizo falta explicar nada. Marina se tapó la cara con las manos, pero no se dobló. «No voy a volver a ese cuarto», dijo. «No», respondí. El taxi tardaba. Cada coche que aparecía al fondo me parecía el de Ignacio. Mi cabeza empezó a buscar salidas privadas otra vez. Ir a casa de Lidia, llamar a Andrés, esconder a Marina en mi piso. Todas sonaban más suaves que una denuncia. Todas dejaban a Ignacio con margen para contar la historia primero. Saqué la llave roja de la bolsa. No sé por qué la necesitaba en la mano. Tal vez porque era la forma más pequeña y concreta de no mentirme. Una puerta podía cerrarse desde fuera. El taxi llegó al mismo tiempo que otra llamada. Esta vez contesté antes de subir, con el altavoz puesto y Lidia grabando desde su móvil sin decir una palabra. Ignacio no esperó mi saludo. «Te estás metiendo en un delito, papá. Esa mujer no está bien. Si la sacas sin mi consentimiento, yo digo que la has manipulado tú. Digo que te di un ataque de viejo justiciero y que la confundiste más». «Marina es adulta», dije. «Está aquí y quiere declarar». «¿Declarar? ¿Contra mí?», soltó una risa seca. «Tú no sabes lo que tiene en la cabeza». Marina se inclinó hacia el teléfono. «Tengo tu llave en una bolsa, Ignacio». No gritó. Esa fue su fuerza. Mi hijo se quedó mudo un segundo y luego habló solo para mí. «Última oportunidad. Súbela, cierra la puerta y espera a que llegue. Si haces esto, no tienes hijo».
La frase me atravesó donde sabía que iba a atravesarme. Durante 2 años, desde la muerte de Nina, yo había vivido con miedo a perder lo último. Pero en el asiento del taxi estaba Marina, viva, temblando, mirando la puerta abierta del coche. Para ella era una frontera. Guardé la llave roja en mi bolsillo, no en la bolsa. Quería sentirla hasta llegar. Entonces iré sin hijo, dije. Colgué y di al taxista la dirección de la comisaría. Mi voz salió baja, pero salió entera. Mientras el coche arrancaba, Marina apoyó la frente en la ventanilla. Lidia empezó a ordenar los papeles sobre sus rodillas. Yo miré la avenida por donde podía aparecer Ignacio y pensé que la sangre no dejaba de ser sangre, por decir no. Pero si esa sangre exigía una puerta cerrada, alguien tenía que dejar de obedecer. La comisaría no tenía nada de solemne. Una máquina de café, sillas duras, un cartel sobre denuncias y una mujer discutiendo por un bolso robado. Aquella normalidad me ayudó. Si el lugar hubiera parecido un tribunal, quizá me habría encogido. Pero era una oficina donde la gente entraba con problemas desordenados y alguien los convertía en papel. Marina dio su nombre en recepción. Le temblaba la voz, pero no pidió que hablara por ella. Lidia explicó que veníamos de urgencias y mostró el informe. Yo dejé la bolsa transparente sobre mis rodillas y mantuve la llave roja dentro del puño. Todavía no quería soltarla. Nos atendió un agente de mediana edad. No prometió protección inmediata ni castigos. Preguntó si Marina estaba en peligro, si quería denunciar, si había lesiones, si tenía dónde ir esa noche. Marina respondió que quería contar lo ocurrido y no volver sola al piso. Cuando la agente miró hacia mí, me preparé para defenderme. No hizo falta. Usted espere, primero habla ella. Me dolió y me alivió. Por fin alguien no me ponía en el centro. Marina entró en una sala con Lidia. Yo me quedé fuera con mi libreta, escuchando el zumbido de una impresora y preguntándome cuántas veces una vida cambia sin música, sin gritos, solo con una puerta que se cierra para tomar declaración y una silla vacía en el pasillo. Tardaron casi 1 hora. Durante ese tiempo Ignacio llamó 9 veces. No contesté. Luego entró un mensaje. Estoy a 40 minutos. Después, no firmes nada. Después, ella no puede denunciar sin mí. Esa última frase me hizo levantarme. Fui al mostrador y se la enseñé a un agente joven. Guárdelo, dijo. No borre nada. Era la segunda vez en pocas horas que alguien me daba esa orden y me pareció una forma extraña de justicia. No borrar. No corregir la vergüenza. No limpiar el apellido antes de que otros pudieran verlo. Cuando Marina salió estaba pálida, pero su mirada no iba al suelo. La agente llevaba varias hojas. Me llamó aparte. Ahora necesitamos su explicación. No como padre, como la persona que estuvo en el domicilio. Aquello me partió en dos. No como padre. Durante años yo había creído que ser padre era mi título más fuerte. Esa mañana era un obstáculo. Me senté frente a la mesa y puse la libreta delante. He apuntado horas, dije. La agente asintió. Mejor, pero escribiremos hechos. Lo que vio, lo que oyó, lo que hizo y lo que no hizo. Empezamos por la llegada de Ignacio, la lista, la llave, la primera vez que Marina se levantó. Cuando dije mi hijo, la agente no levantó la vista. Siguió tecleando. Esa neutralidad me sostuvo más que cualquier consuelo. Me preguntaron por la medicación. Respondí lo único correcto, que no sabía qué era, que no la administré, que la caja estaba cerrada cuando Marina me pidió ayuda y que Lidia recomendó no tocar más envases. La agente escribió sin dramatizar. Luego sacó una bolsa para el llavero y otra para copias de documentos. Soltar la llave roja fue peor que mostrar un audio. Mientras la tuve en la mano, seguía siendo una cosa de casa, una rareza que quizá podía explicarse. Al verla etiquetada, con fecha y hora, dejó de pertenecer a la familia. Pasó a pertenecer a los hechos. Marina estaba sentada al fondo, con una manta que le habían dado allí. No me miraba con gratitud. Me miraba para comprobar si yo todavía iba a retroceder. No la culpé. Yo mismo necesitaba comprobarlo. El teléfono de la comisaría sonó en la mesa de al lado. Un agente contestó, escuchó, miró hacia nosotros y tapó el auricular. Pregunta por una denuncia de su mujer. Dice ser el marido.
La agente que me tomaba declaración se levantó. No le den datos, que se identifique y espere instrucciones. Mi corazón hizo algo ridículo. Esperó a Ignacio por el cable. La agente volvió a sentarse. Seguimos, señor Losada, seguimos. Esa palabra me salvó, porque todo en mí quería quedar separado en el miedo al hijo que estaba llegando. Cuando llegó el turno de los audios, la agente pidió que no los reprodujéramos todos allí sin orden. Se copiaron los datos básicos y se dejó constancia de que existían. Lidia entregó su nombre y teléfono. Arturo, el repartidor, mandó capturas de mensajes a Marina y se ofreció a declarar cuando lo llamaran. Nadie dijo caso cerrado. Nadie dijo ya está. Y sin embargo, cada pequeño paso le quitaba a Ignacio una cuerda de las manos. Me pidieron leer mi explicación antes de firmarla. Las frases eran frías. Observé, recibí llamada, manifestó, conservé. Yo buscaba a mi hijo entre esas palabras y encontraba sus actos. Esa diferencia era insoportable y necesaria. ¿Quiere añadir algo?, preguntó la agente. Miré a Marina. Ella no me pidió nada con los ojos. Eso también era nuevo. Ya no podía salvarla con una frase grande ni hundirla con una duda pequeña. Podía simplemente no mentir. Sí, dije. Mi hijo me pidió que cerrara la puerta del dormitorio desde fuera y esperara a que llegara. La agente levantó la vista por primera vez. ¿Con esas palabras? Con esas palabras. Las escribió. Yo sentí que algo se rompía de forma definitiva. No fue odio. Fue la caída de una versión. La de Ignacio como hombre sobrepasado. La de Pablo como padre prudente. La de una familia que podía arreglarse sin testigos. Firmé la hoja con una letra que apenas reconocí. Al salir al vestíbulo, Marina estaba hablando con una trabajadora de atención a víctimas que la agente había llamado. Le ofrecían opciones, teléfonos, una dirección segura para esa noche. Marina escuchaba palabras que recordaba de lejos. Elegir, decidir, llamar, no volver. Lidia permanecía a su lado, sin invadir. Yo fui a la máquina de café. No quería café. Quería estar de espaldas un minuto. Mientras el vaso caía, vi por el cristal de la entrada un coche detenerse demasiado brusco. Ignacio bajó sin cerrar bien la puerta. Llevaba la camisa del día anterior, la cara sin afeitar y el móvil en la mano. Durante un segundo no vi al hombre que había amenazado por teléfono. Vi al niño que se agarraba a mi pierna en los andenes, al adolescente que llamó llorando cuando murió Nina, al único hijo que me quedaba. Luego me vio junto a Marina. No gritó. Eso habría sido más fácil para todos. Entró despacio, con una expresión de ofensa profunda. El traicionado parecía él. Miró primero a la agente, luego a Lidia, después a Marina y por último a mí. «Papá», dijo, «ven aquí un momento». La orden era suave, antigua, exactamente la clase de voz que me habría sacado al pasillo 24 horas antes. No me moví. Ignacio sonrió sin alegría. ¿De verdad vas a ponerte ahí al lado de ella? Marina apretó la manta con las dos manos. Yo no sabía qué contestar todavía. Solo sabía dónde quedarme, al lado de ella. Ignacio dio 2 pasos hacia mí y un agente le pidió que esperara. Mi hijo levantó las manos, educado, casi herido. Solo quiero hablar con mi padre. La palabra padre volvió a buscar su sitio en mí. Lo encontró, pero ya no mandaba sola. Miré a la agente. Ella no me prohibió nada. Eso hizo más difícil la decisión. «Hablo aquí», dije. Ignacio dejó caer una risa breve. «¿Aquí? ¿Delante de todos? ¿Eso quieres?» No había tanta gente. Una mujer seguía con lo del bolso. Un agente escribía. Lidia estaba junto a Marina. Pero Ignacio necesitaba hacer de cualquier testigo una humillación. Yo conocía esa técnica porque la había visto en la familia muchas veces, solo que antes la llamábamos carácter. «No voy a salir contigo», dije. Su cara cambió poco, solo los ojos. «Te ha contado lo que le convenía. Tú no sabes cómo se pone. No sabes lo que es verla romper cosas, insultarme,
pedir pastillas y luego decir que yo la obligo. Hay cosas de pareja que no se enseñan a un suegro. Marina se puso de pie. La manta le resbaló de un hombro. No dijo nada todavía. Bastó con que no se escondiera. Ignacio la miró como quien descubre una puerta abierta que había dejado cerrada. En esa mirada no hubo sorpresa por verla de pie. Hubo cálculo por verla de pie delante de otros. «Marina, siéntate», dijo él. No fue un grito. Fue peor. Una orden doméstica de las que buscan obediencia antes de que nadie las note. «No», respondió ella. Una sílaba. El vestíbulo no cambió, pero yo sí. Hasta entonces había pensado que mi gesto principal era protegerla. En ese segundo entendí que proteger también podía significar no ocupar su lugar. Ignacio me señaló con el dedo, no a ella. «¿Ves? Está alterada, la han calentado. Tú sabes cómo funciona esto. Primero parece clara, luego se cae. ¿Quién va a cargar con eso? ¿Lidia? ¿Ese repartidor? No, tú». «Ya cargaba a alguien antes», dije. «Ella». Mi hijo se acercó al límite que le había marcado el agente. Bajó la voz, solo para mí. «Papá, si firmas contra mí, se acabó. No voy a volver a tu casa. No voy a llevar flores a mamá contigo. No voy a estar cuando te pase algo». Ahí estaba la sangre puesta sobre la mesa como contrato. No me ofrecía amor, me ofrecía continuidad a cambio de silencio. Y lo terrible era que una parte de mí quiso pagar. Marina miraba al suelo. Lidia miraba a Ignacio. La agente miraba mis manos. «Yo no estoy firmando contra ti», dije. «Estoy firmando lo que vi». «Eso es lo mismo». «No, tú quieres que sea lo mismo». Ignacio sonrió entonces, pero ya no era una sonrisa de hijo. Era la de un hombre que cambia de estrategia porque la primera no abre la puerta. «De acuerdo, hablemos de hechos. Mi mujer tiene antecedentes médicos, hay informes, hay episodios. Mi padre está mayor y se impresiona. Una enfermera amiga suya se mete en mi casa sin permiso. Un repartidor quiere quedar bien. ¿Esos son hechos?». La agente intervino con calma. «Señor Losada, tendrá ocasión de aportar lo que considere. Ahora no intimide a la denunciante ni al testigo». La palabra testigo cayó entre Ignacio y yo. Él la oyó como una traición. Yo la oí como una obligación. Marina, por primera vez, levantó la cabeza cuando la nombraron denunciante. No sonrió. Enderezó un poco la espalda. «No estoy confundida», dijo. «Estoy cansada». Ignacio la miró. «Claro que estás cansada, Marina. Por eso no debes hablar ahora. Luego te arrepientes y lloras». Lloraba cuando cerrabas. El vestíbulo quedó quieto. No fue una escena grande. Nadie se levantó, nadie aplaudió, nadie gritó. Pero mi hijo perdió algo en ese silencio. Perdió el derecho automático a traducir las palabras de Marina. Yo metí la mano en el bolsillo y encontré que la llave roja ya no estaba. La había entregado. Ese vacío me dio más fuerza que el metal. «Ignacio», dije, «no vuelvas a hablar por ella delante de mí». Mi hijo me miró con la cara de quien recibe un golpe que no esperaba. Yo no había levantado la voz. Tal vez por eso le dolió más. Durante años mis límites habían sido silenciosos y cómodos. Pagar una factura, aceptar una excusa, no preguntar demasiado. Ese era distinto. Ese dejaba a Marina dentro de la frase. «No sabes lo que haces», dijo. «Lo sé mejor que anoche. Anoche ella estaba en la cama. Anoche tú me pediste que la encerrara». La agente dio un paso. Ignacio abrió la boca y la cerró. Sabía que cada palabra podía seguir creciendo en papel. Esa fue la primera vez que vi miedo verdadero en él. No miedo a perderme, miedo a perder la versión. Intentó recuperarla rápido. Yo nunca dije encerrar. Dije que no saliera para no hacerse daño. Mi padre está mezclando cosas. Lidia sacó su móvil. «Hay un audio». Ignacio giró hacia ella. «Usted no tiene derecho». «Derecho a cuidar la cadena de hechos, sí», respondió Lidia. «Lo demás lo dirán quienes corresponda». No era una frase espectacular, pero funcionó como una pared.
Ignacio ya no tenía solo a Marina y a mí, fáciles de envolver en familia. Tenía una enfermera, un agente, un informe, un repartidor con mensajes y una llave fuera de su bolsillo. Marina habló de nuevo. «No voy a volver contigo». Él soltó una risa sin sonido. «Eso lo veremos». La agente no dejó pasar la frase. «No, señor, eso ahora no lo decide usted». Después vinieron minutos de espera, llamadas internas, instrucciones. Ignacio tuvo que sentarse lejos. No estaba detenido en ese instante y nadie fingió que todo se resolvía con una frase. Le tomaron datos, le pidieron que no se acercara a Marina y le explicaron que habría comprobaciones. Él asentía como un hombre razonable al que rodeaban incompetentes. Yo reconocí esa máscara porque yo mismo la había confundido con madurez. Marina se sentó otra vez. Parecía más pequeña, no más débil. Como si al soltar una orden hubiera gastado todo lo que tenía. Me acerqué despacio. «No tienes que hablar más conmigo si no quieres», dije. Ella me miró. «Sí quiero, pero no hoy de perdón». Asentí, tenía razón. Mi arrepentimiento podía esperar, su seguridad no. Ignacio desde la otra silla intentó una última entrada por donde siempre había entrado. «Papá, mírame». Lo miré. «¿De verdad vas a dejar que me traten como un maltratador?» La palabra sonó en su boca como una acusación contra todos, menos contra él. Yo sentí el impulso de suavizarla, de decir, «No, hijo, no sé, veremos». Ese impulso fue mi última obediencia vieja. «Voy a dejar que se investigue lo que hiciste», respondí. Él se quedó blanco de rabia. «Entonces no eres mi padre». No contesté enseguida. Marina respiró hondo a mi lado. Yo pensé en Nina, en su tumba, en las flores que quizá tendría que llevar solo. «Soy tu padre», dije. «Por eso no voy a mentir por ti. Y por eso me duele». La cadena no se cerró de golpe, se fue tensando. Primero llamó a Arturo, el repartidor, desde la puerta de otra farmacia. La agente puso en manos libres y le pidió datos concretos. Fechas aproximadas, instrucciones recibidas, mensajes conservados. Arturo no adornó nada. Dijo que Ignacio bajaba al portal, que pedían no llamar al timbre, que una vez vio a Marina de pie y se extrañó. Ignacio, sentado al fondo, soltó. «Un repartidor no sabe nada de mi casa». La agente le pidió silencio. Arturo siguió. Leyó 2 mensajes de Ignacio. «No entregues en mano, está sedada». Y, si pregunta, dímelo a mí. La palabra sedada hizo que Marina cerrara los ojos. Ya no estaba solo dentro de su cabeza. Después se revisaron las capturas del móvil viejo. Nada de técnicos descubriendo una verdad brillante. Solo paciencia. Archivo, hora, número, contexto. Algunas cosas no servían, otras sí. Eso también me pareció justo. No todo lo que duele prueba, no todo lo que prueba hace ruido. Mi libreta ocupó su lugar pequeño. Horas de llamadas, frases, la foto que no envié, la negativa a dar la pastilla. Yo había escrito para no volverme loco. Ahora esas líneas ayudaban a que otros no dependieran de mi memoria temblorosa ni de la voz segura de mi hijo. Ignacio empezó a equivocarse cuando quiso explicarlo todo a la vez. Dijo que Marina no podía levantarse sin ayuda, pero luego aseguró que ella había escondido medicamentos para manipularnos. Dijo que yo era mayor y confundía horarios, pero recordó con precisión la hora en que me pidió la foto. Dijo que la llave era por seguridad, pero no explicó por qué la puerta no abría desde dentro cuando estaba girada. No eran grandes confesiones. Eran costuras abiertas. La agente no lo acorraló con frases de película. Le pidió que esperara su turno y fue añadiendo notas. Eso enfurecía más a Ignacio que un ataque directo. Él sabía pelear contra emociones. La paciencia administrativa lo dejaba sin escenario. Marina pidió agua. La bebió despacio. Luego dijo: «Quiero añadir una cosa. Todos la miramos». Ella no se encogió. «No necesito que crean que siempre fui perfecta. Tuve problemas. Pedí ayuda tarde. Me equivoqué con medicación antes.
Pero eso no le daba derecho a cerrar una puerta ni a firmar por mí. Ignacio bajó la mirada por primera vez. No por culpa, por cálculo. Aquella frase le quitaba su mejor escondite, la idea de que cualquier pasado imperfecto cancelaba el presente. Yo sentí una vergüenza nueva. Había necesitado pruebas para concederle a Marina algo básico, que una mujer con historia seguía teniendo derecho a decir no. Lidia aportó lo suyo sin adornos. Explicó cómo encontró a Marina, qué preguntas le hizo, por qué recomendó valoración médica y por qué separó los envases. No diagnosticó, no acusó más de lo que podía sostener. Esa sobriedad protegía mejor que cualquier indignación. El informe de urgencias quedó unido a la declaración. El médico no decía Ignacio hizo. Decía que Marina estaba consciente, orientada, con relato de control y necesidad de seguimiento. A mí me habría parecido poco la noche anterior. Ahora entendía el valor de esas palabras. No salvaban solas, pero impedían que Ignacio la redujera a una enferma sin voz. El móvil de Marina recibió entonces un mensaje de Andrés, su hermano. Lidia le preguntó si quería leerlo. Marina asintió. Era breve. Arturo me ha avisado. Estoy yendo. No vuelvas al piso. Dime dónde estás cuando puedas. Marina lloró por primera vez. No fue un llanto largo. 2 lágrimas, una respiración rota y luego la mano limpiándose la cara con rabia. Pensé que ya no me iba a creer, dijo. Ignacio murmuró. Tu hermano solo quiere el piso. Marina levantó la cabeza. Puede creer lo que quiera. La diferencia es que él no tenía mi llave. La agente anotó la frase. No sé si era útil. Para mí lo fue, porque resumía todo mejor que mis páginas. El problema no era solo la herencia, era quién había decidido cuándo una mujer podía abrir su propia puerta. A media tarde nos explicaron los siguientes pasos con un cuidado que parecía frialdad. Habría diligencias, comprobaciones, quizá nuevas declaraciones. Marina podía solicitar medidas y recibir orientación. Ignacio tendría derecho a aportar su versión. Nada de aquello sonaba a victoria. Sonaba a camino largo, pero era un camino donde él ya no marcaba todos los horarios. Yo pensaba que el momento más duro sería acusar a Ignacio. Me equivoqué. Lo más duro fue escuchar mi propio resumen. Entonces, dijo la agente, usted declara que recibió instrucciones de su hijo para administrar medicación. También para comprobar que la tomaba, fotografiar la caja y después cerrar la puerta y esperar. La frase era correcta y espantosa. Yo asentí. Dígalo con palabras suyas para el acta ampliada. Me quedé mirando el bolígrafo, con palabras mías. Hasta entonces me había protegido en papeles ajenos, informe, capturas, audios, mensajes, notas. Ahora tocaba una frase que saliera de mi boca y no pudiera esconderse detrás de nadie. Ignacio me observaba desde la otra punta. Ya no intentaba parecer herido. Tenía la cara cerrada, dura, como cuando de niño rompía algo y esperaba que yo culpara al suelo. Marina no me miró. Me dio esa libertad. Quizá fue el gesto más generoso que recibió de mí aquella historia. No exigirme heroísmo, solo verdad. Mi hijo me usó para que una mujer encerrada pareciera cuidada, dije. La agente no reaccionó. Escribió. Ignacio se levantó. Eso es una barbaridad. El agente de la puerta le pidió que se sentara. Ignacio obedeció, pero su mirada siguió clavada en mí. Ya no me pedía que fuera padre, me exigía que tuviera miedo. Lo tenía. Por primera vez, también había otra cosa en la sala. La agente me leyó la frase. Al oírla en voz ajena, quise corregirla. Era verdadera, y por eso quedaba desnuda. La dejé igual. Firme aquí si está conforme. La punta del bolígrafo tocó el papel. Pensé en todas las firmas que Ignacio había querido arrancarle a Marina cuando ella no podía defenderse bien. La mía era lo contrario, una firma para devolver peso a una voz que él había intentado borrar. Firmé. Marina cerró los ojos. Lidia exhaló despacio. Ignacio no dijo nada. Tal vez entendió que ya no discutía con una emoción del padre, sino con una cadena de hechos que seguía viva, aunque él hablara encima.
Al salir de la sala, Andrés, el hermano de Marina, esperaba en recepción. No corrió hacia ella. Se quedó a 2 metros y preguntó: ¿Puedo abrazarte? Marina asintió. Ese permiso pequeño me enseñó más sobre cuidado que todas las instrucciones de Ignacio. Cuidar no era decidir por alguien. Era preguntar incluso cuando uno creía saber la respuesta. Entonces me llamaron de nuevo. Faltaba mi firma final en la explicación completa. Una hoja más, una línea más. La última antes de que Marina saliera de allí a un lugar seguro. Firmé la última hoja cuando ya había perdido la noción de las horas. La agente me explicó que aquello no era una sentencia, que habría comprobaciones, citaciones, más papeles, quizá medidas que yo no entendía del todo. Asentí. No necesitaba que el mundo se cerrara esa tarde con un martillo. Necesitaba que Marina no volviera a una puerta que se cerraba desde fuera. Andrés la esperaba con una bolsa de ropa comprada deprisa. Antes de irse, Marina se acercó a mí. Durante un segundo pensé que iba a abrazarme. No lo hizo. Me tendió el sobre marrón, ya vacío de misterio, porque casi todo estaba copiado o entregado. «Quédese con esto», dijo, «para que recuerde cómo empezó». Lo cogí sin saber si me decía guardar nada suyo. «Marina, yo...». Ella negó con suavidad. «Hoy no. Hoy solo salga de aquí sin deshacer lo que hizo». Fue una frase más justa que cualquier perdón. Lidia acompañó a Marina y a Andrés hasta la puerta. Yo los vi cruzar el vestíbulo. Marina caminaba despacio, pero nadie tiraba de ella. Nadie la explicaba. Nadie llevaba su DNI escondido en una caja alta. Ese fue el primer final pequeño, y quizá por eso dolió con tanta limpieza. Ignacio seguía dentro cuando salí. No lo tenían esposado. No estaba derrotado como en esas historias donde el malo se hunde y todos respiran. Estaba sentado, hablando con un agente, ordenando su versión con la misma calma que antes usaba conmigo. Al verme, dejó de hablar. ¿Contento?, preguntó. No contesté. La pregunta buscaba llevarme al lugar de siempre. Culpa, explicación, familia. Yo ya no tenía fuerzas para discutir con una trampa conocida. «Marina se va con su hermano», dijo él. «En una semana vendrá llorando. Y tú habrás destrozado todo para nada». Me acerqué lo justo para que no tuviera que levantar la voz. «Si vuelve, tendrá que ser porque ella quiere. Tu llave ya no decide». Su boca se tensó. «Eres un viejo ridículo». Ahí reconocí al niño que insultaba cuando perdía. Me dio una ternura horrible, inútil. El amor no desaparece cuando uno firma una verdad contra su hijo. Se queda, pero ya no puede conducir. «Puede ser», dije, «pero hoy no soy tu coartada». Me fui antes de que respondiera. No por dignidad, por supervivencia. Si me quedaba, habría buscado una grieta para decirle que aún era mi hijo, que quizá un día, que no todo. Y tal vez todo eso fuera cierto. Pero no pertenecía a ese pasillo. En la calle, el sol de la tarde me pareció demasiado fuerte. Lidia estaba junto a un taxi. «¿Vienes?», preguntó. «Tengo que volver al piso». No me lo impidió. Solo dijo: «No vaya solo si él puede aparecer». Iré con un agente a recoger mis cosas. Volver al piso con otra persona cambió el tamaño de todo. La cocina parecía más pequeña, el dormitorio menos oscuro, la carpeta azul casi ridícula sobre la mesa. Un agente esperó en la entrada mientras yo recogía mi chaqueta, el cargador del móvil y una bolsa con ropa que había dejado en el sofá. No toqué los cajones. Ya no era mi papel. En el dormitorio la cama estaba deshecha. Bajo el colchón no había sobre. En la mesilla no había móvil viejo. La puerta estaba abierta. Me quedé mirándola demasiado tiempo. El agente preguntó si estaba bien. Dije que sí, que solo necesitaba un minuto. Mentí un poco. No estaba bien. Pero ya no necesitaba estarlo para hacer lo correcto. En el perchero del pasillo vi el pañuelo azul de Nina. Lo había llevado yo la tarde anterior y lo dejé allí cuando todo empezó. Era de lana fina, con un borde gastado. Marina lo había usado unas horas en urgencias porque tenía frío.
Pensé en guardarlo. Luego recordé que Marina se había ido sin abrigo propio, con una bolsa comprada deprisa. Llamé a Andrés. Me contestó desde un coche. Soy Pablo. ¿Podéis pasar por mi portal mañana? Hay un pañuelo de mi mujer que Marina llevó. Si le sirve, que se lo quede unos días. Hubo un silencio. Se lo diré, respondió. Y gracias por no echarte atrás. No supe aceptar esa frase. Llegué tarde. Pero llegaste. Colgué antes de que mi voz se rompiera. Esa noche dormí en mi casa. Si a cerrar los ojos 2 horas se le puede llamar dormir. La silla de Nina seguía junto a la ventana. Durante meses había hablado con esa silla en silencio, contándole cosas pequeñas para no sentir la casa vacía. Aquella noche no supe qué contarle. Que nuestro hijo había hecho daño. Que yo había tardado. Que una mujer se había levantado de una cama cuando oyó alejarse un coche y me había obligado a mirar. A las 2:15 sonó el móvil. Ignacio. Dejé que terminara. Volvió a sonar. Luego escribió. Todavía puedes arreglarlo. Después. Di que te confundiste. Después. Eres mi padre. Me quedé mirando esa última frase. Era cierta. Precisamente por eso no podía servirle como escondite. No respondí. Apagué el sonido y puse el móvil boca abajo. Durante años había respondido a cualquier llamada de Ignacio con la urgencia de quien teme perder lo único que le queda. Esa noche el teléfono siguió vibrando sobre la mesa y yo no lo levanté. Al amanecer fui al cementerio. No llevé flores. Me senté junto a la lápida de Nina y por primera vez no le pedí que me ayudara a entender a nuestro hijo. Le pedí que me ayudara a no mentir por él. El aire olía a tierra húmeda. En la libreta escribí una última línea. No confundir amor con coartada. No sabía si algún día podría mirar a Ignacio sin ver la puerta cerrada. Tampoco sabía qué haría la justicia con todo aquello. Pero sí sabía una cosa. Marina había salido viva y hablando. 2 días después recibí un mensaje desde un número que no tenía guardado. Era Marina. He dormido 4 horas con la puerta abierta. Debajo había una foto del pañuelo azul de Nina sobre el respaldo de una silla, junto a una ventana con persiana levantada. No se veía su cara. No hacía falta. Me senté en la cocina y leí el mensaje varias veces. 4 horas. En otra vida me habría parecido poco. Allí sonaba como una casa entera recuperando aire. Escribí una respuesta larga. La borré. Escribí otra. También la borré. Al final puse, me alegro de que la puerta esté abierta. Ella contestó, yo también. Ese fue el segundo final pequeño. El primero había sido verla salir de la comisaría sin pedir permiso. El segundo, esa frase sencilla. El tercero quizá no llegaría nunca. Tal vez Ignacio no reconocería nada. Tal vez el proceso sería lento, sucio, lleno de versiones y papeles. Tal vez yo envejecería sin volver a compartir una mesa con mi hijo. No lo sé. Lo que sé es que cuando sonó otra vez su llamada esa tarde, no contesté. No por odio, porque aún no había una frase que pudiéramos decirnos sin que él intentara convertirla en cierre de puerta. Guardé el sobre marrón en el cajón donde antes tenía los recibos de la comunidad. Encima dejé la libreta. No era un trofeo, era un aviso. Los hombres de mi edad somos buenos llamando prudencia a la cobardía. Yo había estado a punto de hacerlo. Aquella vez no lo hice.